Bien, veremos otro ejercicio de prueba pareada para muestras dependientes, muestras que están relacionadas o formadas por los mismos elementos. ¿Sí? Leamos el problema. Dice, Juan Díaz es un supervisor de producción en una línea de montaje de las unidades de disco de una empresa ensambladora de computadoras. Esta compañía contrató un sistema de música ambiental con la esperanza de que los trabajadores se relajen y aumenten su productividad. El señor Díaz se muestra escéptico ante esa hipótesis y teme más bien que la música los distraiga y haga disminuir su productividad. Se realiza un muestreo a la producción semanal de 6 trabajadores antes que la música fuera instalada y después de la instalación. Y a continuación se muestran los datos que se obtienen. Bien, aquí tenemos los datos, 6 datos en realidad, durante una semana que se trabajó sin música y luego otra vez los mismos 6 datos, pero ahora en función a la semana que se trabajó con música, ¿no? Tenemos acá la productividad, vuelvo a repetir, en la semana sin música y la productividad de esos 6 trabajadores en la semana con música. Por eso decimos que las muestras son relacionadas o dependientes, porque estamos hablando de los mismos 6 trabajadores, pero en 2 instantes o 2 situaciones diferentes. A ver, aquí es importante que definamos una cosita. Si había un aumento de productividad cuando se trabajó con música, se supone entonces que el después menos el antes debería ser mayor que 0, ¿cierto? Es decir, que este rendimiento de la semana con música debería ser mayor a la semana sin música si es que la productividad aumentó por el hecho de trabajar con un sistema de música ambiental. Entonces, en realidad, lo positivo de haber trabajado con música sería el después menos el antes, que deberá ser mayor a 0. Pero eso nos vemos obligados a colocarlo como hipótesis alternativa, sabiendo ya que en la hipótesis nula siempre debe estar presente la igualdad. En otras palabras, si llegáramos a la conclusión de rechazar h sub 0 y tener que aceptar h sub 1, significa que efectivamente ha sido productivo, que efectivamente la música logró aumentar la productividad. Entonces recordemos que en este caso específico vamos a trabajar nosotros después menos el antes. Muy bien, en estas pruebas pareadas para muestras dependientes se trabajan siempre con la tabla de TestStudent. La forma como están planteadas nuestras hipótesis nos obliga a trabajar con este tipo de gráfico donde la zona de rechazo está al lado derecho. Dice el enunciado que trabajemos con alfa del 2.5%, es decir, un nivel de significación del 97.5%. Bien, en la tabla de TestStudent entonces al 97.5% con grado de libertad n-1, que sería 5 en total, 5 grados de libertad en la columna del 97.5% y en la tabla de TestStudent al 97.5 y con 5 grados de libertad, acá lo tenemos ya marcado, sería 2,571. 2,571 será nuestro estadístico crítico, el valor que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Muy bien, ya tenemos nuestro estadístico crítico calculado. Vamos a generar nuestro estadístico de prueba. El estadístico de prueba. Bien, acá tenemos los datos sin música y los datos con música. Recordemos que habíamos mencionado que íbamos a trabajar el después, en este caso con música, menos sin música, o lo que llamaríamos el después menos el antes, ¿cierto? Porque eso mostraría la eficiencia de haber incorporado la música al trabajo, que ha sido efectivo este experimento que se ha realizado. En conclusión, estamos trabajando después menos el antes. Muy bien, eso es importante para luego poder calcular las diferencias. De todas maneras, recordemos
que si hubiera un par de datos que sean iguales, que no vaya a generar diferencias iguales, debemos eliminar ese dato, ese par de datos, que no es el caso. Muy bien, calculamos las diferencias, pero recordando que estamos trabajando después menos el antes. Calculamos las diferencias entre los valores, ¿no? 142 menos 137 nos da 5, y así hacemos para todos los pares de datos. Y generamos aquí la sumatoria de esta columna, que es 24. Luego, cada uno de estos datos elevados al cuadrado para generar también la sumatoria de la columna de las diferencias al cuadrado, que es 258. Necesitamos calcular el promedio de las diferencias, que no es más que la sumatoria de las diferencias sobre el n. La sumatoria de las diferencias, recordemos que era 24. Nuestro n es 6, son 6 datos. Nos da un promedio de las diferencias de 4. Bueno, este dato lo vamos a ocupar posteriormente. Ahora, calculemos la varianza para la diferencia pareada, que es la sumatoria de las diferencias al cuadrado, que es 258, menos el n, la cantidad total de datos, que son 6, el promedio al cuadrado, que es 4 al cuadrado, el n menos 1. Bueno, y obtenemos una varianza para la diferencia pareada, así se llama, de 32,4. Calculándole la raíz a la varianza, se obtiene la desviación estándar para la diferencia pareada, 5,69. Muy bien, teniendo estos datos, aquí tenemos la fórmula para calcular el estadístico de prueba. Necesitamos, por un lado, la diferencia, el promedio de las diferencias, que era 4, el promedio poblacional, que es el que está sujeto a investigación. Recordemos que estamos trabajando con 0, efectivamente. Bueno, y la desviación estándar para la diferencia pareada, que es 5,69. Bueno, y el tamaño muestral. Reemplazando, tenemos un estadístico de prueba de 1,72. 1,72. Si nos vamos a la gráfica, el 1,72, sabiendo que el crítico está en 2,57, el 1,72 estaría en la zona de aceptación. Estamos en la zona de aceptación. ¿Pero qué es lo que aceptamos entonces? La hipótesis nula. Estamos aceptando la hipótesis nula y eso automáticamente rechaza la alternativa, que era la opción que nos podía demostrar la eficiencia de este experimento. Estamos rechazando que el después menos el antes sea mayor que 0. Estamos aceptando la hipótesis nula. Como conclusión, decimos entonces, se acepta H sub 0. Existe suficiente evidencia para afirmar que no es cierto que la música aumente la productividad al 2,5%. ¿Por qué decimos que no es cierto? Es bueno recalcarlo bien. Porque para que sí hubiera sido cierto que la música mejora la productividad, tendríamos que haber rechazado la nula y haber aceptado la alternativa. Pero no es el caso. En este ejercicio específico lo que hemos hecho es aceptar la hipótesis nula, que la diferencia entre la semana con música respecto a la semana sin música es menor o igual a 0. Muchas gracias. Con eso hemos terminado este ejercicio para la diferencia pareada para muestras que son dependientes, que están relacionadas entre sí. Muchas gracias. Saludos.